El 25 de mayo del 2005 tuvo como acontecimiento un partido que muchos futboleros llegarían a considerar como uno de los partidos de fútbol más impresionantes de la historia de la pelotita. El AC Milan, hasta ese entonces 6 veces ganador de la Liga de Campeones, se enfrentaba en la final de la misma ante el Liverpool de Inglaterra, con 4 Champions en sus vitrinas. A pesar de la inmadurez del presente, porque la verdad no tengo uso de razón de ese partido, este es uno de los partidos más sonantes si eres fan de la caprichosa. La razón, en realidad había más de una. No solo por el bagaje de ambos equipos, cuyos palmares de la competición más importante del viejo mundo sumaban, en ese momento, las 10 unidades, sino también por las expectativas que ambos equipos habían ido sembrando a lo largo de esa temporada. También, claro, por la calidad de la plantilla, alineando una constelación de estrellas, como por ejemplo, por el lado del AC Milan, Dida, Cafú, Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Gattuso, Crespo, Nesta, Clarence Seedorf, Pirlo y Kaká. Por el lado de los Reds contábamos con cracks como Dudek, Gerrard, Cissé, Xabi Alonso, Traoré y Carragher. Y por supuesto entrenadores de la talla de Rafa Benítez y el mismísimo Carleto Ancelotti. Por si fuera poco, este partido contó con unos giros argumentales dentro de los 120 minutos más penales, dignos de ser incluido en guiones como Seven o The Prestige. La final de la Liga de Campeones de la temporada 2004-2005 fue una montaña rusa de emociones, que dio como victorioso al equipo de los Beatles. Pero, ¿cómo se gestó este milagro? Bienvenidos al Archivo del Fútbol, y como primer video del canal, presentamos. La temporada pasada, 2003-2004, había sido una de las más inesperadas del mundo del fútbol, teniendo como campeones de las grandes competiciones a muchos underdogs de ese entonces, disputando la final: el Oporto de Portugal y el Mónaco de Francia. El Oporto de Portugal terminó conquistando una Champions de ensueño, regalando al fútbol internacional pantalla a uno de los mejores entrenadores de la historia, y personalmente uno de mis favoritos, The Special One. En la misma Champions League, en semifinal quedaron el Deportivo de La Coruña, con un desempeño histórico en la competición, y el Chelsea de Londres. Por si fuera poco, algunos de los equipos que se quedaron en octavos de final fueron el Manchester United, que no es el mismo de ahora, tenía una actualidad millones de veces superior, la Juventus y el poderosísimo Bayern de Múnich. En la Liga Española, el Valencia Club de Fútbol conquistaría lo que, hasta ahora, fecha de edición de este video, vendría a ser su último título por Liga Española, con 77 puntos, dejando en su retaguardia a equipos como el Barcelona, segundo con 72 unidades, en la tercera casilla al Deportivo de La Coruña con 71 unidades, y en un cuarto lugar al equipo de los Galácticos, el Real Madrid, con 70 puntos. Estos 4 equipos en la siguiente temporada representarían al fútbol español en la Champions del 2004-2005. La Copa Libertadores, que en ese entonces se conocería como la Copa Toyota Libertadores, no se quedaría atrás, teniendo al Once Caldas como ganador del certamen. El equipo de Luis Fernando Montoya terminó la competición dejando por el camino a equipos como el Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil, Sao Paulo, y derrotando en la final a un gran Boca Juniors, de la mano de Carlos Bianchi. Ambos equipos dando una lucha totalmente empatada en los partidos de ida y vuelta, teniendo que definirse en la tanda de penales, con una soberbia actuación de Juan Carlos Henao. A su vez, en la Eurocopa del año 2004, celebrada en Portugal, se estaría gestando otra campaña mítica, teniendo como campeón a Grecia, quien terminó consagrándose campeón por primera y única vez hasta ahora de la competición máxima de selecciones europeas, derrotando a la anfitriona, Portugal, a quien ya había previamente derrotado en la fase de grupos, por 1-2, teniendo en ese primer partido el nacimiento de una estrella generacional, CR7. El Balón de Oro 2004 no tenía que ser la excepción, teniendo como ganador al ucraniano Andriy Shevchenko, jugador del AC Milan, quedando por encima de jugadores como Deco, en segundo lugar, tercero al mismísimo Ronaldinho y cuarto al mejor jugador sin un Balón de Oro, Thierry Henry. Todos estos condimentos fueron necesarios para gestar, ya desde la etapa previa, antes de los equipos sorpresa, la Liga de Campeones de esa temporada fue la edición número 50 de la historia de la competición europea. Contó con la participación inicial de 72 equipos,
representante de hasta 48 federaciones nacionales distintas. El camino del Liverpool tuvo un inicio en una fase previa a la de grupos de la competición, comenzando en la tercera ronda clasificatoria, enfrentándose al Al-Grazer de Austria, ganando el partido de ida por 2-0, con doblete de un joven referente Steven Gerrard y perdiendo 1-0 con el gol de Tokic a los 54. Por otro lado, el AC Milan clasificó de forma directa, quedando líder de la temporada 2003-2004 de la Serie A italiana, dejando por detrás a equipos como la Roma, Juventus e Inter de Milán. Sí, ese equipo que cogías en el P6 y te la pasabas disparando de lejos con Adriano. Estaba rotísimo. En fase de grupos, el AC Milan, que estaba en el grupo F, fue superior a sus otros competidores, el Barcelona, el Shakhtar Donetsk y el Celtic de Escocia, derrotando a los culés en Italia por 1-0, pero cayendo 2-1 en Barcelona, ganando al Shakhtar 0-1 en Ucrania y destrozándolo 4-0 en Italia. A su vez, derrotando 3-1 al equipo escocés en casa Rossoneri y empatando en domicilio del Celtic, teniendo como resultado posicional al AC Milan en la vanguardia del grupo F, seguido del Barcelona y teniendo como eliminados al Shakhtar Donetsk y el Celtic. Por otro lado, el Liverpool la pasó de una forma un poco más escabrosa en esa fase de grupos del grupo A, quedando en segundo lugar del grupo, por encima del Mónaco, previo finalista de la temporada pasada. El histórico del grupo por parte del equipo de los Reds fue 2-0 ante el Mónaco en Inglaterra, pero perdiendo 1-0 en el país del baguette, perdiendo contra el Olympiacos de Grecia 1-0 en el Pireo, pero haciendo respetar los rangos por 3-1 en casa, y empatando 0-0 ante el Deportivo de La Coruña en Inglaterra, pero ganando 0-1 en España, con un desastroso gol en propia puerta de Andrade a los 14. ¿Qué rescatamos de esta fase? El Milan dominó su grupo, con una actuación sólida y contundente, ganando 5 de 6 partidos. Mostró una defensa férrea, con solo 3 goles en contra, la mejor del grupo, y teniendo como partido clave su victoria ante el Barcelona en San Siro, que le permitió asegurar el primer puesto. Por el lado de los Reds, tuvo un camino más complicado, clasificando en la última jornada gracias a una remontada épica contra Olympiacos 3-1 con el icónico gol de Gerrard que, esta vez no tuvo ningún desliz. Sufrió 2 derrotas contra el Mónaco y el Olympiacos fuera de casa, desde ya mostrando su inconsistencia defensiva y teniendo como victoria clave la de Riazor ante el Deportivo y también su partido en casa frente a Olympiacos, gestando desde la fase de grupos un pequeño milagro en Anfield contra los griegos. Tras una fase de grupos intensa, comenzó la Champions, como dicen muchos, con equipos históricos peleando su pase a la siguiente ronda. La UEFA Champions League entraba en su fase eliminatoria. Los 16 equipos clasificados sabían que a partir de ese momento cada partido podía definir su destino. En esta etapa, los errores se pagaban carísimo y la presión era máxima. Entre los aspirantes, 2 nombres destacaban por caminos diferentes: el AC Milan, con su jerarquía y experiencia en competiciones europeas, y el Liverpool, que buscaba recuperar la grandeza en un torneo que solía serle esquivo en los últimos años. Pero antes de pensar en Estambul, ambos equipos tenían una dura prueba por delante. El sorteo de los octavos de final dejó un choque electrizante. El Manchester United, que, repito, no es el mismo Manchester de ahora, de Sir Alex Ferguson, se enfrentaba al Milan de Carlo Ancelotti. 2 colosos del fútbol europeo, 2 equipos llenos de estrellas y con un historial impresionante en el torneo. Con una asistencia de más de 67.500 espectadores, el Manchester United buscaba hacer valer su localía ante un Milan sólido y experimentado. Desde el inicio, los Red Devils tomaron la iniciativa, con Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo intentando generar peligro. Las estadísticas del partido reflejan lo parejo del duelo. El partido parecía destinado a terminar sin goles, hasta que, en el minuto 78, una jugada fortuita marcó la diferencia. Un remate de Clarence Seedorf desde fuera del área provocó un rebote en la defensa inglesa. La pelota quedó viva en el área y apareció Hernán Crespo para empujarla al fondo de la red. El Milan se lleva un triunfo crucial por 0-1 en Old Trafford, dejando al United entre las cuerdas. El Manchester viajó a Milán, con la difícil tarea de remontar el resultado. Sin embargo, el Milan impuso su jerarquía en casa. Nuevamente, el partido fue un duelo táctico, con ambos equipos defendiendo con orden y esperando el error del rival. Pero esta vez las estadísticas estarían un poco más del lado del equipo italiano. En el minuto 61, un pase quirúrgico de Andrea Pirlo dejó solo a Hernán Crespo, quien definió con frialdad para sellar la serie con otro 1-0. Con un global de 2-0, el AC Milan eliminó al Manchester United sin conceder un solo gol en los 180 minutos.
Con esta actuación, el Milan confirmó que era uno de los principales favoritos al título, manteniendo su arco imbatido y demostrando solidez en todas sus líneas. Si bien el Milan era un candidato natural, el Liverpool llegaba a los octavos como un equipo en reconstrucción, sin el carácter de favorito que ostentaban otros clubes. Sin embargo, el equipo de Rafa Benítez tenía algo especial, un espíritu de lucha inquebrantable. Con 45.000 hinchas llenando el Anfield, el Liverpool salió con todo ante un Bayer Leverkusen que buscaba darle la sorpresa. El equipo inglés fue superior desde el primer minuto y su intensidad le permitió adelantarse temprano en el marcador. Al minuto 15 tuvimos un zurdazo de Luis García, que puso el 1-0. A los 35, John Arne Rice aumentó la ventaja con un tiro libre magistral. Y en el minuto 90, Hammond marcó el tercero. El Liverpool ganó 3-1, aunque el gol en el descuento para el Leverkusen dejó la eliminatoria abierta. Una vez más, las estadísticas dan razón a los Reds. En Alemania, el Liverpool volvió a demostrar su fortaleza. A pesar de que el Bayer Leverkusen tenía la esperanza de remontar, los ingleses fueron letales al contragolpe. Al minuto 28, Luis García, otra vez, abrió el marcador con un golazo. A los 32, Barros anotó el segundo tras una jugada colectiva. Y a los 67, Luis García selló su doblete y la goleada. Con otro 3-1, el Liverpool cerró la llave con un global de 6-2, enviando un mensaje claro a Europa: no estaban ahí por casualidad. Ambos equipos mostraron solidez, pero con diferencias en su estilo. Podemos ver que el Milan dominó con más experiencia y solidez defensiva, sin recibir goles. Por otro lado, el Liverpool fue más explosivo y ofensivo, anotando 6 goles en 2 partidos. Como dato extra, según las casas de apuestas en aquel momento, tras los octavos de final, el AC Milan era el segundo máximo favorito para ganar la Champions, solo por detrás del Chelsea. Por otro lado, el Liverpool todavía era visto como un equipo sin grandes posibilidades, aunque su contundente victoria ante el Leverkusen empezó a cambiar las percepciones. El camino de Estambul aún tenía muchas sorpresas por delante, y aunque los números no favorecían al Liverpool, algo especial se estaba gestando. El sorteo de cuartos de final nos regaló un clásico lombardo en la Champions: Milan e Inter. Dos gigantes con una rivalidad histórica se enfrentaban en una serie que prometía ser de alta tensión. El Milan salió con la confianza de ser el equipo más sólido de la competencia. Apenas a los 18, Stam adelantó a los rossoneri con un potente cabezazo. 8 minutos después, Andriy Shevchenko dejó en el camino a Córdoba y definió cruzado para el 2-0. El Inter intentó reaccionar, pero la defensa del Milan, liderada por Nesti Maldini, cerró todos los espacios. El 12 de abril de 2005 se vivió uno de los momentos más caóticos en la historia de la Champions. El Milan volvió a golpear primero con un gol de Shevchenko a los 30, dejando la serie prácticamente sentenciada. Pero lo que pasó después quedó para la historia. En el minuto 71, Esteban Cambiaso anotó el empate, pero el gol fue anulado por una supuesta falta previa. Esto desató la furia de los hinchas del Inter, que empezaron a lanzar bengalas y objetos al campo. Uno de estos impactó al arquero Dida, obligando a detener el partido. La UEFA sancionó al Inter dándole la victoria al Milan por 3-0 en el global. Este es un momento sumamente reconocido en la historia del fútbol, teniendo esta portal que quedará para la posteridad. 20 años después de la tragedia de Heysel, Liverpool y Juventus volvían a verse las caras en una eliminatoria europea. La tensión fuera del campo era inmensa, pero dentro del césped se vivió un duelo táctico y vibrante. El Liverpool golpeó rápido. A los 10, Sami Hyypiä conectó una volea espectacular tras un córner para el 1-0. Luego, en el 25, una vez más, Luis García marcó uno de los goles más hermosos de la competición, un remate de volea desde fuera del área que dejó sin chances a Buffon. La Juventus descontó a los 63 con un gol de Cannavaro, dejando la serie abierta con un 2-1. La Juventus salió a buscar el gol que le diera la clasificación, pero se encontró con una muralla defensiva liderada por Carragher y Hyypiä. A pesar de dominar la posesión y rematar 15 veces al arco, la vecchia señora no pudo vencer a Dudek. Fue así que Liverpool celebró su pase a semifinales tras resistir el asedio de la Juve. El Milan llegaba como favorito ante un PSV que había sorprendido al eliminar al Lyon. Los neerlandeses tenían un equipo joven y atrevido, que puso en serios aprietos al gigante italiano. El Milan sufrió más de la cuenta. A pesar de dominar la posesión, apenas pudo romper el cerrojo del PSV. Cuando el partido agonizaba, en el 90,
Thomason aprovechó un rebote y puso el 2-0, un resultado engañoso para lo que se vio en la cancha. El PSV jugó uno de los mejores partidos de su historia en Champions. Desde el inicio atacó sin miedo y encontró el 1-0 en un cabezazo de Park Ji-sung a los 9 minutos. A los 65, Koku anotó el 2-0 con otro gran remate, igualando la serie. El Milan se encontraba contra las cuerdas, pero apareció un héroe inesperado, Massimo Ambrosini. En el minuto 91 marcó el gol de la clasificación tras un centro de Cafú. Koku todavía tuvo tiempo de hacer el 3-1 en el 93, pero simplemente no fue suficiente. El fútbol inglés se paralizó con un duelo de dos estilos opuestos. El pragmático Chelsea de Mourinho, actual DT campeón de Champions en ese entonces, y el aguerrido Liverpool de Benítez. En Londres el Chelsea dominó por completo, pero el Liverpool resistió con un 0-0 que dejó todo abierto para Anfield. El 3 de mayo del 2005, Anfield explotó en una de sus noches más míticas. Apenas en el minuto 4 llegó la jugada más polémica de la Champions. Luis García empujó el balón en la línea del gol tras un rebote. Lewis Mitchell concedió el gol fantasma, que hasta hoy sigue dando debate sobre si la pelota cruzó la línea. El Chelsea atacó sin cesar, pero el Liverpool defendió heroicamente. En el 95, Scott Johnson tuvo el empate en sus pies, pero su disparo pasó a centímetros del arco de Dudek. El 1-0 final desató la locura en Anfield. El Liverpool estaba en la final, contra todo pronóstico. Viendo el desempeño de ambos equipos en datos, podemos ver que el Milan siguió demostrando su experiencia, pero sufrió contra el PSV. Mientras tanto, el Liverpool eliminó a dos gigantes con puro carácter. El 25 de mayo del 2005, Milan y Liverpool se encontraban ya en la gran final. Un equipo de estrellas contra un equipo de luchadores. Lo que sucedió en Estambul quedaría para siempre en la historia del fútbol. El 5 de mayo del 2005, Estadio Olímpico Atatürk, Estambul. El telón de la UEFA Champions League 2004-2005 estaba por cerrarse, pero lo que nadie imaginaba era que aquella noche en Turquía se convertiría en una de las finales más legendarias de la historia del fútbol. Por un lado, el AC Milan, máquina de precisión táctica con una plantilla de élite, llegaba con la etiqueta de favorito absoluto. A lo largo del torneo había mostrado su capacidad para adaptarse y superar a cualquier rival que ahora buscaba su séptima Copa de Europa. Por otro lado, el Liverpool, un equipo de espíritu indomable, había recorrido un camino lleno de obstáculos, resistiendo a gigantes y sobreviviendo a base de garra y resiliencia. Muy pocos apostaban por ellos, pero los Reds estaban a 90 minutos de reescribir la historia del fútbol. Los pronósticos en ese entonces eran contundentes. El Milan tenía un 74% de probabilidades de ganar, según casas de apuesta y métricas de rendimiento. El Liverpool apenas alcanzaba un 16%, con un 10% restante por un empate y tanda de penales. Y lo que siguió simplemente fue historia. El partido apenas había comenzado cuando el Milan dejó claro por qué era el favorito. Al minuto de juego llegó el golpe más rápido. Un tiro libre cobrado por Andrea Pirlo cayó al área del Liverpool. Paolo Maldini, el eterno capitán, apareció como un fantasma y conectó una volea letal. Gol del Milan, 1-0 a los 50 segundos. Fue el gol más rápido de la historia de una final de Champions. El Liverpool quedó aturdido. El Milan, en cambio, olió sangre y apretó el acelerador. Al minuto 39 tuvimos una sociedad mágica. Los rossoneri se adueñaron del partido con 62% de posesión y la velocidad de Kaká era un tormento para la defensa del Liverpool. En un contraataque prácticamente perfecto, el brasileño filtró un pase quirúrgico entre tres jugadores. Hernán Crespo, con un sutil toque, dejó sin opciones a Dudek. 2-0. En el minuto 44 del juego, el Milan simplemente repartió chocolate. La obra de arte del Milan llegó antes del descanso. En otra acción de genio, Kaká dejó en el camino a Gerrard con un giro y lanzó un pase en profundidad. Crespo, con una exquisita definición de 3 dedos, elevó el balón por encima de Dudek. 3-0. El Liverpool estaba aniquilado. El Milan tenía 99% de probabilidades de ser campeón al finalizar el primer tiempo. Pero, como sabemos, la historia no conoce de probabilidades. Dentro del vestuario del Liverpool, Rafa Benítez tenía la difícil tarea de levantar a un equipo hundido. Didi Hamann ingresó al campo para reforzar el mediocampo y liberar a Gerrard en ataque. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue simplemente una epopeya.
Al minuto 54, el Liverpool comenzó a empujar. Rice envió un centro perfecto y en el corazón del área, Steven Gerrard, el capitán, se elevó por los cielos y conectó un cabezazo imparable. Gol, 3-1. Los hinchas del Liverpool habían estado en silencio. Gerrard los levantó con los brazos y Estambul despertó. En el minuto 56 se dieron 2 minutos para la historia. El Milan aún no se reponía del primer golpe, cuando llegó el segundo. Smisser, desde fuera del área, sacó un disparo rasante que se coló junto al palo. 3-2. Los rostros de los jugadores del Milan pasaron de la confianza al desconcierto. Al minuto 60 el milagro se termina de concretar. Entonces la locura. Gerrard entró al área y fue derribado por Gattuso. Penal. El estadio contenía la respiración. Xabi Alonso tomó el balón, disparó. Dida atajó, pero en el rebote Alonso lo empuja. 3-3. Fueron 6 minutos de locura absoluta. El Milan pasó de ser campeón a ver cómo el Liverpool igualaba lo imposible. El Milan trató de recomponerse y en la prórroga tuvo hasta 3 ocasiones clarísimas. La más recordada llegó en el minuto 117, cuando Shevchenko disparó a quemarropa desde el área chica y Dudek hizo una doble atajada milagrosa, desviando el balón con la mano izquierda en un reflejo imposible. Ese fue el momento decisivo. Si la pelota entraba, el Milan era campeón. Dudek evitó la tragedia. Estambul simplemente estaba destinada a los penales. El Liverpool, tras haber logrado lo imposible, llegaba con una ventaja emocional, pero el Milan tenía mucha más experiencia. Serginho falló, voló su disparo. Hamann marcó el 1-0. Pirlo se acercó, pero Dudek fue más y atajó. Cissé con seguridad marcó el 2-0. Thomasson, gol, 2-1. Rice falló, se mantiene el 2-1. Se acerca Kaká, que con categoría marca el 2-2. Smisser por su parte marca el 3-2. Todo quedaba en las manos del Balón de Oro, Andriy Shevchenko, pero Dudek simplemente mató toda esperanza a Rossoneri. Atajó y el Liverpool se proclamó campeón. Dudek, emulando el baile de Grobbelaar en el 84, desconcentró a los rivales y atajó el penal decisivo a Shevchenko. Liverpool había completado el milagro. Estas son algunas métricas que podemos rescatar de una de las noches más épicas de la historia de la Champions, personalmente quedándome con la más alucinante, la probabilidad de victoria que tenía el Milan al terminar el primer tiempo. Pero como sabemos, el fútbol no es matemática. Algunas finales se ganan, otras se recuerdan, pero hay noches que no mueren, que se quedan suspendidas en el aire, repitiéndose una y otra vez en la memoria colectiva del fútbol. El milagro de Estambul no fue solo una remontada, fue una epopeya tejida con sufrimiento, valentía y una fe inquebrantable. Aquella noche Steven Gerrard no solo marcó un gol, marcó un destino. Dudek no solo atajó un penal, detuvo el tiempo. El Milan, de clase y linaje aristocrático, vio desmoronarse lo inevitable, aprendiendo que el fútbol no siempre premia al más brillante, sino al que se niega a rendirse. Shevchenko, a un paso de la gloria, quedó atrapado en la pesadilla de lo imposible, y en lo alto de las gradas una multitud vestida de rojo, aún con la esperanza colgando de un hilo, siguió cantando. Porque aquella noche en Estambul el fútbol recordó su esencia más pura, el coraje de levantarse cuando todo parece perdido, la voz de miles sosteniendo a su equipo en la tormenta y la certeza de que, pase lo que pase, nunca caminarás solo.